Bancomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica estamos también disponibles en TikTok, por cierto. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar nada más mencionándole algo que vamos a tratar a profundidad un poquito más adelante en la entrevista del día de hoy, pero sucedió en esta jornada a nivel mercados, a nivel medios especializados en información de negocios y de empresas, algo histórico, una cosa rara, una cosa única, una cosa extraordinaria. El fin de semana, durante el fin de semana, a ver, primero que nada estamos en tiempos extrañísimos, llenos de noticias importantes e impactantes por todos lados, ¿no? Está el asunto de Donald Trump, que cada palabra que habla, cada bocado de comida que se mete a la boca, cada cosa que hace es una noticia. Y bueno, pasó este asunto con Gustavo Petro del domingo y bueno, todo un drama por ahí, ¿no? Y luego están las noticias de las treguas entre Hamas y de Israel y etcétera. Y en eso, el fin de semana se informa que una empresa startup, una pequeña empresa china, en China, descubrió, reveló básicamente lo que es un ChatGPT. Vamos a hablarlo esto más adelante con Daniel Hernández, que nos va a explicar de qué se trata exactamente, pero básicamente es un ChatGPT que, nosotros hemos hablado a profundidad en este programa, hemos seguido a ChatGPT y todo lo que la inteligencia artificial implica y todas las inversiones que se han hecho en la inteligencia artificial. Bueno, pues se informó el fin de semana que hay una pequeñita empresa que prácticamente tiene a lo que es un rival que pueda hacer lo mismo que ChatGPT, incluso hasta mejor que ChatGPT, por una fracción del precio. Así, punto, ya, así se lo pongo, así de fácil. Mejor que ChatGPT por una fracción diminuta del precio. Pero una fracción, estoy hablando de 5 o 6 millones de dólares, ¿eh? O sea, 5 o 6 millones de dólares es una fracción de los miles de millones de dólares que hemos estado hablando con todo lo que es relacionado a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Bueno, pues esto hizo derrumbar las acciones relacionadas a todo lo que es inteligencia artificial, principalmente las acciones de la productora de microprocesadores NVIDIA, que este lunes, con esta noticia, se desplomaron 18%. NVIDIA perdió en capitalización de mercado 600,000 millones de dólares. Nunca en la historia bursátil de los Estados Unidos una empresa había perdido tanto en una sola jornada en capitalización de mercado, es decir, en valor de sus acciones. 600,000 millones de dólares es lo que perdió, ¿sí? 600,000 millones. O sea,
Y estamos hablando si estuviéramos hablando de una empresa de 1,000 millones, ya estamos hablando de una empresa muy grande, lo que vale una empresa. Si una empresa vale 1,000 millones, es una macroempresa. Bueno, Nvidia perdió 600,000 millones, obviamente vale mucho más, pero perdió 600,000 de la corrida bursátil que se dio sobre las acciones específicamente de Nvidia, que venían volando montadas en la nube de la inteligencia artificial, literalmente. ¿Ok? Vamos a hablar de esto más adelante en la entrevista que nos explique Daniel Hernández exactamente de qué se trata este asunto de DeepSeek, como se llama esta empresa china, que por cierto, este lunes está informando, después de todo, está informando que sufrió de un ataque cibernético, por cierto. Pero bueno, todo esto estaremos hablando un poquito más adelante en la entrevista, ¿sí? Mientras tanto, hay que decir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien cambió de jefe recientemente, y su jefe supremo ahora es Donald Trump, despidió a más de una decena de abogados que estuvieron trabajando en los casos de persecución judicial en contra de quién más que iba a ser que de Donald Trump. Estos casos en los cuales Donald Trump fue acusado de interferencia en elección o de interferencia electoral y de mal manejar documentos clasificados, fueron lideradas por el fiscal Jack Smith, quien había ya renunciado, el fiscal especial Jack Smith, quien había renunciado antes de que le pasara justo lo que le está pasando al resto. Un vocero del Departamento de Justicia le dijo a los medios de comunicación que James McHenry, que es el actual fiscal general interino, simplemente no tiene confianza en estos oficiales, dijeron, para que de manera leal vayan a implementar la agenda del presidente. Mire, este es un mensaje muy claro que está enviando literalmente de berrinche y de venganza Donald Trump. En primer lugar, estos abogados que los están tratando como si fueran activistas políticos, no son activistas políticos, ellos son abogados que contrató el Departamento de Justicia, es decir, son empleados que los contrató para un trabajo, y ellos estaban haciendo su trabajo, ¿sí? Y los está corriendo por hacer su trabajo, pero los está corriendo, obviamente, con un sabor a venganza. O sea, esta es una vendetta, una venganza que trae personal Donald Trump, que en teoría no tendría nada que ver con estos pobres 12 abogados que está él despidiendo, que por mala suerte para ellos cayeron para trabajar contra quienes ellos estaban buscando acusar. Pero de nuevo, o sea, si usted contrata a un abogado para trabajar como fiscal, o sea, alguien puede contratar a un abogado tanto para perseguir como para defender. Y entonces, si usted contrata a un abogado para perseguir, bueno, pues ese abogado su trabajo es perseguir. O sea, no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con nada. Cuando menos no del abogado, a lo mejor de usted sí, pero no del abogado. Pero a estos pobres, pues les cayó encima y ahora los están despidiendo por algo que ellos ni siquiera tuvieron nada que ver. Y si nosotros le creemos a nuestro propio analista, que hemos estado aquí entrevistando varias veces, Walter Norkin, que él fue fiscal en los Estados Unidos, que hoy es abogado de práctica privada, pero que fue fiscal federal en los Estados Unidos, él nos ha dicho aquí en entrevista que Jack Smith tiene en el ámbito legal y de justicia de los Estados Unidos muy buena reputación. Muy buena reputación. Y de nuevo, a Jack Smith lo contratan y le asignan el trabajo de ver si acaso en tal o cual acción o actividad que incurrió un ciudadano, en este caso Donald Trump, requiere persecución judicial o no. Por eso es un fiscal especial. Y bueno, pues eso fue lo que hizo Jack Smith y encontró, oh sorpresa, que efectivamente sí había material para perseguirlo judicialmente. ¿Por qué? Pues porque sí había material para perseguirlo judicialmente. ¿Sí? O sea,
Pues sí hay, pues sí hay, punto. Digo, me parece a mí que a cualquiera, uno no necesita, nadie necesita un fiscal especial. El fiscal especial se necesitaba para armar el caso, pero es clarísimo a cualquiera que quiera verlo, que tenga los ojos abiertos y que quiera verlo, que Donald Trump, 1, interfirió en las elecciones de 2020, 2, quiso deshacer el resultado oficial de una elección limpia en el 2020, 3, mandó a la horda de seguidores a que caminaran al Capitolio y los incitó a atacar el Capitolio. Todo eso clarísimamente lo hizo. Se necesitaba el fiscal especial para armar el caso, pero clarísimamente sucedió. Y 4, todo lo anterior es ilegal. Todo es ilegal, pues clarísimamente. Ah, no, pero a Donald Trump, pues no se le puede hacer eso ahorita. Lo que pasa es que se le olvida a Donald Trump que en 4 años va a volver a dejar de ser presidente. Otra vez, vamos a ver cómo nos va como en ese momento y cómo le va a él. Pero, bueno, ahí está él en su berrinche, está en su papel, en su pose, y ya bueno, ahí está despidiendo a 12 abogados que no tienen absolutamente nada que ver con nada, más que con cumplir con su trabajo. Al contrario, debería de estarlos manteniendo por ser leales trabajadores al Departamento de Justicia y que trabajan como abogados. Él pudiera en este momento a esos mismos 12 decirles, ahora quiero que trabajen para que le encuentren algo a Joe Biden, y lo harían con la misma fidelidad que lo hicieron cuando se los encargó Joe Biden. Lo harían exactamente igual, porque ese es su trabajo. Punto, se acabó. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Hablando de otra información, hay que decir que Tesla, la productora de automóviles eléctricos de Estados Unidos, demandó a la Unión Europea por los subsidios, mejor dicho, Tesla está demandando a la Unión Europea por los aranceles que le impone la Unión Europea a los automóviles de Tesla fabricados en China. La eurozona le impone aranceles de 7,8% a algunos de los modelos de Tesla importados desde China y hasta 35,3% para otras marcas, ¿sí? Sucede que Tesla produce y exporta desde China el modelo 3S, concretamente en la planta de Shanghái. Y entonces, como buena automotriz china, está demandando a la Unión Europea en contra de estos aranceles, porque la Unión Europea acusa a China de que subsidia la fabricación de sus automóviles en China. Pero la Unión Europea no es la única que culpa a China de esto, también Estados Unidos lo hace. Lo más interesante es que, como pudiera verse, lo más interesante es que quienes originalmente estaban entablando la demanda eran productoras de automóviles chinos, como BYD o BYD, Geely y SAIC, ¿sí? Pero ahora se unió un estadounidense que es Tesla y una europea, misma europea, nadie menos que la BMW o BMW también está uniéndose a esta demanda en contra de la Unión Europea, porque resulta que la BMW también tiene plantas en China y desde China exporta vehículos a la Unión Europea. Y están demandando. En la medida en la que prueben que no reciben subsidio por parte de China, en esa medida su demanda prosperará. Vamos a ver con qué cuentan de pruebas para probar que no reciben subsidios por parte de China. Yo no sé los BMW y no sé los Tesla, no sé, porque ambos construyen automóviles de alta gama
que son caros donde quiera que se les ponga. Pero BID, Geely, SAIC, que cuestan una fracción de lo que cuesta un Tesla y de lo que cuesta un BMW, ahí sí va a ser difícil que puedan probar que no son subsidiados por China. Va a ser muy difícil, francamente. Bueno, por cierto que la Unión Europea renovó sus sanciones sobre Rusia por 6 meses más después de que Hungría ya dejó de vetar esta acción. En la Unión Europea todo tiene que hacerse en consenso, no se hace nada. Y Hungría tenía un veto sobre eso, pero ahora ya lo levantó y entonces ya se renuevan las sanciones de la Unión Europea sobre Rusia por 6 meses más. Estas medidas, que incluye prohibición de comercio y congelamiento de activos del Banco Central, tienen el objetivo de debilitar las finanzas de guerra de Moscú. Hungría, ¿qué problema tenía? Hungría estaba demandando aseguranzas de que las entregas de gas por parte de Rusia vía Ucrania continuarían. Lo que ofreció la Unión Europea es ayudar a Hungría a procurarse y garantizar sus entregas de gas, a ver cómo le hacen, pero yo te lo garantizo. Y de ahí fue que Hungría terminó con su veto. Volviendo a Washington, hay que decir que el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva, o sea, un decreto eliminando las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, así como de reinstalar a aquellas tropas que fueron despedidas por haberse rehusado a ser vacunados con las vacunas contra el coronavirus. El secretario de la Defensa, Hegseth, también mencionó que van a reinstalar la prohibición de el enlistamiento al ejército y fuerzas armadas de gente trans. Hay que decir que una orden similar se había dado en la primera presidencia de Donald Trump, la cual había sido revertida por Joe Biden y ahora la vuelve a poner otra vez Donald Trump. De tal manera que si alguien nació predispuesto para ser soldado, pero resulta que quiere ser soldada, no puede ser ninguna de las dos. Y viceversa. No creo que sean muchos de todos modos, pero la cosa es que no, olvídate, no puedes hacerlo. Ya a punto se acabó. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que los rebeldes M23 en Ruanda, en la República Democrática del Congo, marcharon sobre la ciudad de Goma después de haber asaltado esta ciudad el domingo. El gobierno congoleso o del Congo, quien insiste que sus tropas todavía controlan la mayoría de esta ciudad de Goma, acusaron a Ruanda de declarar la guerra y rompió relaciones diplomáticas. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, y su contraparte de Congo, Félix Tshisekedi, acordaron el sostener conversaciones este miércoles. En Gaza, los palestinos comenzaron a regresar hacia el norte de la franja después de que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo asegurando la liberación de una rehén israelí que se mantenía ahí en la franja de Gaza. Israel había dicho que no permitiría el regreso de los palestinos desplazados hasta que Albert Yehud fuera regresada con sus familias. Estaban esperando que fuera liberada el sábado.
ahora se espera que ella y otros 5 más sean liberados para antes de que llegue el próximo fin de semana. Así es que ahí lo tiene usted. Ya que estamos hablando de esto, sobre Gaza e Israel, en otro frente de batalla por parte de Israel, el cese al fuego que Israel y Hezbollah, esto es Hezbollah en el norte, ¿sí? Acuérdense que son varios frentes de batalla, hay varios grupos distintos de palestinos. Los de Gaza son los de Hamas. Gaza está en el este y sureste de Israel. Hezbollah está en el Líbano, está en el norte. Ellos están en el Líbano. Y bueno, estábamos hablando del cese del fuego con Hamas y ahora estamos con el cese del fuego con el Hezbollah. En este caso, fue un cese del fuego que se acordó en noviembre y tenía un límite de 60 días. Hay que decir que para este domingo pasado, las dos partes tenían que haber retirado a sus luchadores, a sus soldados, de la parte sur del Líbano, y no sucedió. Por parte de Israel, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, culpa a las Fuerzas Armadas del Líbano, que se supone que debería de haber enviado a miles de sus tropas a imponer seguridad en la región. Estamos hablando del ejército del Líbano. Hezbollah no es el ejército del Líbano. Hezbollah es un grupo rebelde, aliado, metido en el Líbano, pero que no es oficial del Líbano. ¿Sí? Pero pues, para un cese al fuego había que negociar con Hezbollah y con el Líbano. Y bueno, como parte de esto, el Líbano debió haber mandado a su ejército para apaciguar la zona, no lo mandó. ¿Sí? El Líbano argumenta que no puede mandar a sus tropas si todavía están metidas ahí las propias tropas israelíes, porque luego empieza el asunto ahí, se empiezan a pelear, y bueno, estaban en esas. Y en esas, al menos 22 personas fueron muertas por tropas israelíes este martes nada más, cuando los civiles libaneses estaban tratando de regresar a sus poblados en esa región. Entonces el ejército del Líbano dice, si tú estás matando a los civiles, pues ¿para qué voy a mandar yo al ejército si entonces va a poner peor la cosa? Si ya están tirando balazos. Bueno, ahí lo tiene usted. Por su parte, Estados Unidos quiere extender este acuerdo por otros 30 días, a ver si así mejor. Ahora ya llegamos a la parte de Hezbollah, porque Hezbollah dice que no aceptará ninguna extensión y ningún retraso en la salida de Israel, que ya debería estar de patitas en la calle. En la práctica, sin embargo, Hezbollah tiene muy poca capacidad de decir y mucho menos hacer absolutamente nada. ¿Sí? Porque pues no está en posición de, no tiene poder, así es que no puede tampoco decir, pues si no se hace, entonces yo sigo con la guerra. Pues no, porque están muy débiles, entonces no pueden hacer eso. Tampoco Hezbollah no tiene tanto poder como para exigir absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, este retraso, lo que sí es que es un problema para Joseph Aoun, que es el presidente electo del Líbano, que fue electo a principios de este mes, porque él había prometido que su ejército podría traer seguridad al sur de su país y mantener quietos y apaciguados a Hezbollah. Y todavía tiene que cumplir con esa promesa, todavía no ha hecho tampoco nada.
Y mientras tanto, los israelíes tampoco quieren pues abandonar la zona. Y mientras no abandonen, están tirando balazos. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Una información que estaba siendo esperada en México, volviendo al caso de Donald Trump y las aranceles y las amenazas de Donald Trump, específicamente contra sus aliados y socios comerciales, pues eran los de México, porque para Donald Trump, el que México tenga superávit comercial con Estados Unidos es un pecado, es terrible. El problema es que Estados Unidos tiene superávit comercial, o mejor dicho, tiene déficit fiscal Estados Unidos con prácticamente todos sus socios, cosa que no es mala, nada más que él no lo entiende, ¿sí? Y bueno, este lunes estaba esperando por parte del Banco Central que presentara su reporte sobre comercio exterior, y se esperaba que fuera pues buenas noticias para México en términos de balanza comercial y de actividad comercial, lo que son pésimas noticias para México en lo que se refiere al nuevo presidente de Donald Trump, de Estados Unidos, ¿sí? Hay que decir que la explosión en la actividad comercial con México lo ha hecho a México el socio comercial número 1. México es el que más le exporta a Estados Unidos, nadie más, desde el 2023. Y por supuesto que eso es un pecado capital para el nuevo inquilino de la Casa Blanca. A Trump no le gusta el superávit comercial de México con Estados Unidos, que en el 2024 alcanzó un récord de 157 mil millones de dólares en los primeros 11 meses del 2024, y acaba de salir la cifra de diciembre, y resulta que por supuesto que en diciembre siguió creciendo, pues obviamente, como se esperaba, ¿sí? El día en que tomó posesión Donald Trump, en su discurso de toma de posesión, instruyó a sus oficiales a analizar bien las prácticas comerciales injustas. Ya ha amenazado con aplicar un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, posiblemente tan pronto como el 1 de febrero. Y estamos el 27 de enero, ¿sí? Esto está haciendo que los oficiales mexicanos estén corriendo para pues negociar en base a lo acordado en el Tratado de Libre Comercio, y para preservarlo, que se mantenga y se preserve, ¿no? El Tratado de Libre Comercio que tienen signado México, Estados Unidos y Canadá. México está en problemas muy serios en este sentido, porque el 80% de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos, el 80%. Claro, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, pero gran parte de este 80% es producido por empresas mismas de Estados Unidos produciendo en México. Entonces, si Trump llega a hacer algo en contra de esto, bien lo han dicho las autoridades mexicanas, sería darse un tiro en el pie, porque va a afectar directamente a Estados Unidos vía México. Y eso sí es, las cadenas de suministro están completamente integradas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Visionarios.
Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento, la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información, me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como le estábamos hablando al principio, decir que las acciones de la productora de microprocesadores para la inteligencia artificial, la estadounidense Nvidia, las acciones cayeron 17%, eliminando 589 mil millones de dólares de valuación de mercado de esta productora, que es la más grande caída para una compañía listada en bolsa en la historia del mundo, punto. ¿Sí? El indicador Nasdaq Composite, que alberga a acciones de la industria tecnológica, se desplomó por más de 3%, con los inversionistas reaccionando a los reportes de este fin de semana de que una pequeña firma que nadie había escuchado, nadie fuera de, supongo, de los expertos en inteligencia artificial, pero ciertamente un servidor no, de nombre la empresa DeepSeek, de la cual vamos a estar a partir de ya hablando mucho por el resto de todo este 2025, ¿sí? Había presentado un modelo de inteligencia artificial que puede ser entrenado para entregar los mismos resultados prácticamente que aquellos que entregan los rivales estadounidenses, sobre todo pensando en ChatGPT, usando, ¿qué cree usted?, mucho menos microprocesadores de menos capacidad. ¿Se acuerda que Estados Unidos tiene, en teoría, bloqueado a China para que China no pudiera utilizar chips para ser utilizados en inteligencia artificial? Bueno, pues tal vez no los está usando, a lo mejor no los está usando. Todo parece indicar que no tiene efectivamente la capacidad de utilizar grandes procesadores como los de Nvidia. ¿Pero qué cree? Ni los necesita. Resulta que ni siquiera los necesita para hacer lo mismo que hace Estados Unidos con sus super microprocesadores, y ese es el meollo de este problema, ¿sí? Y por supuesto que están atacando entonces a todo lo que produce hardware para inteligencia artificial. Ahora, vamos a traer a alguien que realmente sabe de qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial en China, y él es nuestro, básicamente, corresponsal de la industria tecnológica de facto, Daniel Hernández. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Alberto, un gran abrazo. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, déjeme, con toda sinceridad le voy a decir la cronología de cómo sucedió esto. El sábado yo estaba jugando golf, como debo estar jugando golf todos los sábados, y aquí mi gran compañero Daniel Hernández estaba trabajando, no sé qué estaba haciendo, pero yo en el campo de golf recibo un WhatsApp de Daniel Hernández diciéndome: esto va a ser noticia a partir de ya. Y era justamente lo de DeepSeek, y justamente el lunes amanecimos con noticia. Así es que, ¿qué fue lo que viste el sábado y qué estamos haciendo en este momento? Claro, primero, sí, envidio el privilegio de jugar golf los sábados en la mañana. Yo estoy castigado con el golf por los próximos 12 sábados por un tema personal, así es que te acompañaré en el campo. Exacto. Segundo, esta es una de esas noticias que son transformativas como uno nunca se lo pudo imaginar. La velocidad al que el mundo de la inteligencia artificial se está moviendo y es tan explosiva que... Te lo voy a poner así. Hace 4 días se creía que China estaba 2 o 3 años atrás de Estados Unidos en la inteligencia artificial. Creo que tuvimos esta conversación en el programa pasado en el que estuve, en el que me invitaste, en el que tanto en computación cuántica como en inteligencia artificial dijimos: no, China, tú lo acabas de mencionar muy bien, las restricciones de los procesadores Nvidia están 3 a 5 años atrás. Bueno, eso fue el viernes. Hoy lunes amaneció borrado toda esa diferencia. ¿Qué fue lo que logró este fondo de inversión? El fondo de inversión se llama High Flyers Quants.
O sea, básicamente los genios cuantitativos que vuelan alto, es la traducción al español. ¿Y qué fue lo que lograron ellos con este modelo DeepSeek? Gastaron solo 5.6 millones de dólares en entrenarlo, ¿ok? Mientras que Google gasta 51 billones de dólares en gastos de capital. El presupuesto de OpenAI es de 5 billones de dólares al año. Microsoft compró una participación de 13 billones de dólares en OpenAI. Estás hablando de billones con B. Billones con B, o en otra palabra, miles de millones de dólares. Todo esto lo acaba de borrar esta firma china y este nuevo modelo chino solo invirtiendo 5.6 millones de dólares. Ahora, hay un par de pruebas que son interesantísimas para medir el desempeño de los modelos de inteligencia artificial. Hay una que es una prueba triple en la que se le dan exámenes de matemática, se le da una prueba de programación para que escriba código y se le da un examen de control de calidad. Las tres, el modelo DeepSeek barrió con todos sus rivales. Y hay una prueba que es divertidísima que se llama el último examen de la humanidad. En el último examen de la humanidad, profesores de biología, de filosofía, de matemática, de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, le ponen las preguntas de posgrado más difíciles al modelo para ver cómo son sus respuestas. Y adivina qué acaba de pasar. De nuevo, DeepSeek acaba de barrer con todos los resultados. Entonces, básicamente puso al mundo de la inteligencia artificial de cabeza. Me devuelvo a un comentario que hacías al inicio, de que, bueno, los conocedores de inteligencia artificial probablemente... No. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Esto de repente lo anunciaron y agarró al mundo desprevenido. Como que nadie se lo esperaba, ¿no? Ahora... déjame, yo lo pongo en términos más en los que pueda entenderlo yo, porque aquí el que no es experto soy yo, ¿sí? Básicamente China está haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida, es agarrar algo que ya estaba hecho, no invento nada, no estoy inventando nada, no estoy inventando el hilo negro, simplemente lo estoy mejorando. Exacto, y eso fue lo que hicieron. La manera en la que construyeron el modelo se llama un modelo de destilación. ¿Y qué fue lo que utilizaron? Utilizaron ChatGPT para crear su propio modelo. O sea, le pidieron básicamente en una sobresimplificación gigantesca a ChatGPT, hey, construíme un ChatGPT pero mejor. ¿Okay? Eso fue lo que sucedió. Al punto en el que DeepSeek a veces tiene crisis de identidad y él cree que es ChatGPT y él cree que lo construyó la empresa OpenAI. Entonces, si uno le pregunta, él responde, sí, yo soy ChatGPT 4 construido por OpenAI. Entonces, es divertidísimo este patrón. Ahora, no es tan sencillo solo como copiarlo. Lo mejoraron mucho. ¿Ok? Porque si lo hubieran copiado, hubieran llegado al mismo resultado. En el proceso lograron mejorarlo. Sí, claro, pero me sigue sonando muy chino, ¿no? O sea, no inventamos nada, simplemente trabajamos sobre lo que ya hizo Estados Unidos y lo hacemos mucho mejor. Y más barato. El CEO de OpenAI, Sam Altman, hizo un tweet bastante sarcástico diciendo, bueno, qué fácil es iterar en algo que ya está construido mientras los visionarios y los que verdaderamente sabemos lo construimos desde cero. Sí, ahora, no solo eso, sino el verdadero gancho al hígado es que este modelo es lo que se llama un modelo open source, o sea que es un modelo abierto y gratuito. Entonces, no solo lograron hacer esto, sino en la publicación donde viene toda la investigación de cómo lo lograron, está paso por paso, detalle por detalle de cómo hacerlo. Conversábamos sobre Claudia Sheinbaum hace algunas semanas que decía que México se quería convertir en una gran potencia de inteligencia artificial. Bueno, ahora básicamente cualquier país con 10, 15 millones de dólares puede llegar a la frontera de la inteligencia artificial como lo ha hecho Estados Unidos en este momento. Y ya tú bien lo dijiste, no necesitan de los microprocesadores de NVIDIA. Pero para nada, no les envidia nada a los microprocesadores de Estados Unidos, ¿no? Oye, pero ¿será posible, Daniel, porque esto lo ha hecho China toda la vida, hacer lo mismo pero más barato? O sea, es que suena tan viejo como cualquier otro producto chino, ¿no? No puede ser posible que nadie haya previsto que China se iba a sacar este as bajo la manga, hacer algo muy bueno, más barato. Suena como la historia repetida de siempre. Suena como la historia repetida de siempre. El ex CEO
de Google en China acaba de montar una firma también de inteligencia artificial. Y él dice que mientras una unidad de procesamiento en ChatGPT cuesta $4.90, ellos en su modelo lo pueden dar en $0.8 o en 80 centavos de dólares. O sea, imagínate el nivel de golpe de hacerlo mejor y más barato, suena tremendamente como China. Ahora, hasta el sábado en la mañana se pensaba que esto era imposible sin los chips de última generación. Entonces, esto verdaderamente es un avance en las fronteras del conocimiento humano que sucedió en cuestión de 6 meses. ¿Será posible que los chinos lo hayan hecho solos, sin la ayuda de ningún investigador europeo, alemán, sueco, estadounidense, que haya tenido una idea de lo que estaba pasando? ¿Esto fue 100% hecho en China, al grado de que nadie supo? Como todo en esta vida, con el Partido Comunista y las colaboraciones público-privadas que tiene China, hay que tomar las cosas de quien vienen. Y China ha sido, y el partido siempre ha sido opaco con estas cosas. La versión oficial es que son 5.6 millones, que se desarrolló 100% en China, y la investigación o el paper que se publicó con la investigación de cómo lo habían logrado apunta a que sí. Apunta a que fue simplemente, el otro día escuchaba una entrevista con un fundador de una empresa de inteligencia artificial y decía que la necesidad es la madre de de todas las invenciones. Y claramente, al China estar restringidos con los microprocesadores de Nvidia, tuvieron que buscar fuentes alternativas. Ahora, que pudieron haber consultado con otros lugares del mundo o con talento de otro lado del mundo, no me queda ninguna duda. Pero que es una iniciativa china, todo aparenta que sí. Ahora, si es, ¿qué reacción podrá tener, reacción de Estado podrá tener Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos quiso bloquear o ha estado bloqueando a Huawei, ha estado bloqueando a los microprocesadores, ha estado queriendo bloquear a TikTok, va a querer bloquear, va a poder hacer algo en contra de DeepSeek. Híjole, esa es una buena pregunta y yo lo que me imagino es que no. El modelo ser open source, exacto, y aquí es donde los chinos también están teniendo otro golpe de genialidad. Hicieron el modelo open source, o sea, básicamente les mataron la gallina de huevos de oro a los norteamericanos diciendo, tomen, lo regalo, no se preocupen, ahí está toda la investigación, ahí está todo lo que ustedes necesitan. Entonces es un golpe por partida doble porque los ponen en jaque. Vamos a ver, esto le da mucho pie al Partido Comunista a expandir su ideología. Cosas que las inteligencias artificiales chinas no hacen, no hablan de Tiananmen, no permiten que se usen apodos para Xi Jinping. El manual del Partido Comunista de restricción de libertad de expresión que tienen ellos. Esto puede funcionar para que subterfugiamente los modelos open source basados en DeepSeek empiecen a promulgar propaganda sobre China y sobre el Partido Comunista Chino. Y en eso hay una grave preocupación porque si este se vuelve el estándar open source, van a tener un problema ideológico en sus manos los norteamericanos. Pero también una pregunta, de acuerdo a lo que se conoce en China, yo nunca he estado en China, ¿no? Pero según lo que se conoce en China, China tampoco va a permitir que esta tecnología sea tan libre y abierta dentro de China. No, claramente. Ellos dentro de China tienen la gran muralla china del Internet. Ajá. Todo pasa, para sobresimplificarlo, en un servidor central donde todo el tráfico de Internet es monitoreado por el gobierno. Si uno está en WeChat, por ejemplo, y uno pone Tiananmen, la palabra es bloqueada o el mensaje es borrado. Si uno critica a Mao, también te bloquean el mensaje. Entonces, dentro de China va a seguir con el mismo nivel de restricción, pero lo que preocupa verdaderamente a los americanos es que subterfugiamente empiecen a hacer propaganda al modelo de gobierno y económico chino en otros países y no tienen forma de controlarlo si este se convierte en el modelo open source y estándar. Mira, la primera entrevista que tuvimos tú y yo sobre ChatGPT tuvo que haber sido hace un año. Más o menos, sí. Esta semana es un año porque ChatGPT se presentó apenas en noviembre del 2023, es decir, en noviembre de hace 2 años, bueno, un año, hace poco más de un año pues, en noviembre de 2023,
empezó a conocerse y a hacer bulla o mella apenas en enero, e inmediatamente empezamos a hablar tú y yo de esto. Llevamos un año. Hace un año yo te pregunté que cómo veías que iba a estar la inteligencia artificial para finales del 2024 y me habrás dicho cualquier cosa. Pero el punto es que tú me acabas de decir hace un momentito en esta entrevista, que hace 4 días nadie podía prever lo que iba a pasar, lo que pasó este sábado, ¿no? Pero la cosa es que en un año que empezamos a hablar de esto, mi querido Daniel, las cosas se han precipitado y eso sí lo vimos. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero va a ser grandísimo y muy grande dentro de un año, ¿no? Ahora déjame, te vuelvo a preguntar, o sea, ¿cómo ves a partir de esto qué va a pasar en 3, 6, 9 y 12 meses? Caemos en territorio de hipérbole y caemos en territorio de brujería y de predicciones tremendamente peligrosas. Hay algo que a mí me da confort y es entender los movimientos del mercado. Ya te voy a explicar por qué me da confort, porque entonces yo digo, bueno, yo no estoy tan mal, no estoy tan perdido con el tema. ¿Qué es lo que me gusta de ver los movimientos de los mercados accionarios? Que los mercados de acciones son la opinión consolidada de las personas más informadas en estos temas y que verdaderamente tienen capital en juego, que son los que están viendo cada movimiento y cada algo. El hecho de que a Nvidia se le haya caído las acciones 18% de un día para otro me hace a mí pensar que esto fue verdaderamente inesperado. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, las proyecciones de flujos de capital de Nvidia estaban hechas bajo el supuesto que ellos iban a vender procesadores de altísima gama para poder sostener la creación y la operación de estos modelos. Se cayó la acción de Microsoft, se cayeron inclusive acciones de empresas de generadoras de electricidad, porque los data centers ahora se esperan que ya no consuman tanta electricidad. ¿A dónde vamos a llegar? Yo todavía sigo pensando que más rápido que lejos de los próximos, no sé si en los próximos 12 meses, pero probablemente ya en algún laboratorio del mundo existe la inteligencia artificial general. Eso es lo que yo creo. Y yo creo que eso es abrir la caja de Pandora. Acordémonos que la inteligencia artificial que tenemos ahorita es inteligencia artificial algorítmica. Es sume 1 más 2 más 3 más 4, pero la inteligencia artificial de ahorita no está verdaderamente pensando, solo está reproduciendo un algoritmo tremendamente complejo. Yo lo que creo es que en algún laboratorio del mundo en este momento ya hay inteligencia artificial general, o sea, ya hay un ser viviente, pensante, racional, pero todavía no han abierto esa caja de Pandora por todo lo que puede implicar. Alberto, yo te digo que de aquí a 3-5 años la inteligencia artificial general va a ser una realidad en nuestros días. Bueno, que era lo que, por eso habían corrido a Altman de ChatGPT, de OpenAI, porque sospechaban que algo tenía y no lo estaba diciendo, ¿no? Ese es el chisme que tenemos en los bajos mundos, que por eso fue que se enojaron su comité de ética. Efectivamente, y eso fue hace un año ya. Y eso fue hace un año, exactamente. Ay, bueno, de cualquier manera vamos a estar hablando de esto mucho durante este año, pues igual como es que fue como lo hablamos en todo el 2024, también el 2025, pero ahora potenciado, mi querido Daniel Hernández, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Daniel, como siempre. Gracias. Y para nosotros los apasionados de la ciencia ficción y la tecnología, esta es una época bella para estar vivo y estar viendo esta transición. Un abrazo a todos. Esa fue la confesión de nerd de Daniel. Exacto. Hernández, exactamente. Gracias, Daniel, hasta la próxima. Bueno, y siendo lunes, vamos a terminar la jornada hablando de bienes raíces con el experto en la materia, que es Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Todo bien, Alberto, muchas gracias y gusto en saludarte nuevamente hoy lunes, a ti y a todo tu auditorio. Qué interesantes temas de la inteligencia artificial, definitivamente. Impresionante, bueno, sí. Impresionante, sí. Entrándole de lleno ahora al tema inmobiliario, les quiero decir a tus radioescuchas que la semana pasada, que nos estuvo escuchando, hablamos sobre impuestos inmobiliarios, pero a nivel de alquileres. Y el día de hoy les quiero hablar sobre impuestos inmobiliarios, pero a nivel de compraventas. Quiero comentarles, porque hay mucha gente que nos ha preguntado, y les digo que el tema de compraventas, cuando hablamos de impuestos, las compraventas no causan IVA, no hay impuesto al valor agregado, pero sí hay un impuesto que hay que pagar, que le corresponde pagar al propietario vendedor, que se llama, es un impuesto descrito en la ley de ganancia de capitales.
Esta ley comenzó exactamente el 1 de julio del 2019, por lo que para mucha gente puede resultar esto relativamente nuevo, y tal vez si habían hecho alguna compraventa antes de esa fecha, pueden decir es que yo no lo hice o no me dijeron, y es que es relativamente nuevo. Resulta que este impuesto a la ley de ganancia de capitales es un impuesto que se paga, estimado Alberto, del 15% de la utilidad entre la compra y la venta del inmueble. Esto quiere decir que si alguien compró una casa, no sé, o cualquier bien inmueble, por decir algo, en 200,000 colones y lo venden 250,000, bueno, pues sobre esos 50,000 que son la diferencia, tendrá que pagar un impuesto al Ministerio de Hacienda por el 15% de esa diferencia, de esos 50,000. Pero, ¿qué pasa si la casa la compró o el inmueble lo compró hace muchos años, digamos, hace 10, 15 o 20 años o más? Bueno, pues habrá que traer ese precio a valores actuales, aplicándole cada año el índice de precios al consumidor anual para que lo pueda traer a valores presentes, porque si los mismos, digamos, 100 millones de colones de hace 30 años no es lo mismo que 100 millones de colones de ahora. Entonces es por eso que habrá que actualizar ese dato. Y se los digo a los radioescuchas para que lo consulten más que nada con su contador. Pero hay un tema muy importante, que para las personas que compraron antes del 1 de julio del 2019 y no han hecho ninguna compraventa, es decir, ninguna venta de algún inmueble ellos como persona física o jurídica de esa fecha para acá, en su primer venta pueden escoger pagar el 2.25% en vez de ese 15% del valor de la diferencia. Solo que el 2.25% se calcula sobre el monto total de la venta, es decir, el precio final de venta y no sobre una utilidad. Y entonces las personas pueden definir cuál de los dos impuestos les conviene más. Espero que este tip les pueda ayudar, les pueda servir a las personas que están involucradas en una compraventa o que piensan vender algún bien raíz. Y no sin antes que sepan que esto es solamente como un tema informativo, pero la recomendación que siempre hacemos, asesórese con su abogado, con su contador de confianza. Es el tema del día de hoy, estimado Alberto. Y en eso, dime una cosa, ¿hay afectación en caso, claramente es tema del contador, ¿no? Pero ¿afecta a la hora de la recomendación de un experto de bienes raíces como serías tú, de compra ahora, vende ahora, ahora es buen momento, etcétera? Sí, hay muchos valores, hay muchos variables que hay que analizar cuando uno quiere vender un inmueble. Desde tener un precio adecuado, no tanto de un, digamos, de un avalúo, porque a veces hay avalúos de hace años que pueden quedarse atrasados, más bien tener el valor actual en base al valor de mercado, Alberto, y definir la cantidad de impuestos que se va a pagar en base a ese precio, definir cuánto es lo conveniente que pudiera negociar y en cuánto tiempo aproximadamente, porque no es fácil definirlo, en cuánto tiempo aproximadamente se pudiera vender el inmueble. Con todas esas variables y algunas otras más, siempre es importante que se tome la decisión. Así es que sí, siempre lo recomendable es asesórese también con su agente inmobiliario de confianza. Ya. ¿Tu programa de los sábados, Eugenio? El programa que tengo el gusto y la dicha de conducir por esta misma estación, CRC 89.1 Radio, es el programa Club Inmobiliario Radio, un programa donde analizamos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde temas nacionales e internacionales a nivel inmobiliario. No se lo pierdan, los invito a escucharlo, estimado Alberto. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias como siempre por tu segmento de los lunes. Con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio, que les deseo que tengan una excelente semana. Y excelente semana para ti también. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.